Muy buenos días, que Dios les bendiga en este inicio de semana. Espero que estén todos bien en esta mañana. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, el devocional de hoy. Y hay un versículo bien conocido, quizás muy bien conocido en términos de citarlo de memoria, pero muy poco comprendido a veces en su contexto, y es Romanos 8:28, que dice así: y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. El devocional se titula Pastel de Zarzamoras. Pero bueno, antes vamos a escuchar una alabanza, un himno muy precioso y una gran realidad. Cristo me ayuda, por Él a vivir. Espero que les sea de bendición.
Bendito sea el nombre del Señor. Cada momento le entrego mi ser. Vamos a leer el devocional. Nos llega de parte de la señora Susan Torgerson, de Oregon, Estados Unidos. Y como ya dije, se titula Pastel de zarzamoras. Los arbustos de zarzamora amenazan nuestra propiedad como monstruos verdes. Sus ramas espinosas parecen querer tragarse el jardín. Mi esposo y yo los combatimos constantemente. Los podamos, les echamos veneno y los sacamos de raíz. Hasta intentamos utilizar el lanzallamas de nuestro vecino. Pero vuelven a crecer, más fuertes que antes. Cada verano, cuando los capullos blancos como la nieve dan paso a las zarzamoras jugosas, pactamos una tregua. Al recogerlas de entre las espinas, casi siempre termino con arañazos, pero ahora más tarde se convierten en un postre delicioso. Es maravilloso cómo algo tan molesto puede convertirse en semejante deleite. Pensé en los arbustos de zarzamoras y cómo se relacionan con la lectura de hoy en la que Jesús nos habla sobre las verdades que parecen imposibles y contradictorias. Romanos 8:28 afirma que las circunstancias adversas pueden resultar en un bien mayor, no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra. Por ejemplo, ¿podrá ese vecino tan ruidoso enseñarme a ser más tolerante? La enfermedad que me afecta podría darme tiempo para descansar, leer la Biblia y orar con mayor profundidad. Si las buscamos, hallaremos bendiciones a todo nuestro alrededor. Y dice la oración: amado Dios, ayúdanos a ver cómo las situaciones difíciles nos pueden enseñar a acercarnos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Como esta mujer, también nosotros podemos experimentar situaciones molestas en nuestra vida. Claro que va más allá, quizás, o van más allá nuestras experiencias que un molesto arbusto de zarzamora. Pero de cualquier manera, mientras el árbol o la planta no producía el fruto, era una molestia. Era algo de lo cual ellos querían librarse, no lo querían tener en su jardín. Y aunque procuraban todas las maneras para desaparecer el árbol, allí se quedaba. Pero cuando venía el fruto, entonces, como ella dice, hacía una tregua. ¿Por qué? Porque el árbol brindaba su generosidad, su fruto. Y al disfrutar de él en un hermoso pastel, pues como que las penas se olvidaban. Todo aquel batallar en contra del árbol para querer destruirlo, pues quedó en un olvido, producto del fruto que desprendió el árbol y que finalmente fue para el disfrute y el beneficio de ellos. Bueno, esa situación, como ella bien nos ilustra, puede ser entendida también o aplicada en nuestra realidad, nuestra vida, en nuestra aventura que estamos corriendo con el Señor, esta aventura de fe que comenzó el día en que conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y no sé cómo le habrán predicado, pero muchas veces se comete el error por aquellos que predican el Evangelio, que yo digo que no conocen el Evangelio, simplemente se han aprendido algunas palabras de memoria, un plan X, pero prometen villas y castillas a las personas que invitan a la fe de Jesucristo, haciéndoles creer que todos sus problemas se van a solucionar, y que se acabó el sufrimiento y se acabó el dolor. Pero eso no es una realidad. Nosotros, al venir a la fe en Jesucristo, continuamos siendo tan humanos como siempre, y vamos a seguir viviendo en un mundo contrario, en un mundo que ofrece dificultades, un mundo caído de la gracia de Dios, donde todos podemos enfermar y todos podemos quedarnos sin empleo y a todos se nos mueren nuestros seres queridos y, en fin, estamos expuestos a los mismos sufrimientos que todos los seres humanos.
La única diferencia que nosotros tenemos es que Dios está con nosotros. Y no vamos a decir es una pequeña diferencia, no, es una gran diferencia, porque podemos entender ahora los propósitos de Dios en nuestra vida y tenemos la esperanza de la vida eterna. Porque lo que realmente implica el conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es que no estamos nosotros pensando en una vida física en este mundo para siempre, sujetos al dolor y a la desesperanza hasta el día que muramos y donde todo se acaba. No, tenemos la esperanza de la vida eterna. El hecho de que, a pesar de que caminamos hoy en este camino dificultuoso y tendremos que sufrir, tendremos la vida eterna. Tenemos una vida con Dios, donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Todo será diferente, pero eso está por llegar. Entre tanto, estamos todavía en este mundo expuestos a muchas situaciones difíciles. Es muy cierto que Dios nos libra de muchas situaciones, muchas que quizás ni nosotros mismos estamos conscientes, porque simplemente sucede en el mundo espiritual y Dios nos libra y nosotros ni siquiera nos enteramos. De otras estamos bien conscientes, porque Dios nos permite ver su mano sobre nuestras vidas, librándonos de muchas de nuestras aflicciones. Pero lo cierto es que muchas veces, hermanos, este versículo que hemos leído de Romanos 8:28 es mal usado. Y tenemos que, ante todas las cosas, pues respetar, ¿verdad?, el espíritu de las Escrituras, el contexto en el que son dichas estas verdades, para no estar usando en primer lugar mal las Escrituras y después infundiendo falsas esperanzas a las personas. Cuando queremos de todas maneras llevar consolación y alivio a las personas, a veces en ese buen deseo y esa buena intención cometemos errores y usamos mal la Escritura. Y tenemos que, perdón, sobre todo los que trabajamos en esto, los que ministramos a Dios, tenemos que ser muy celosos, muy cuidadosos en el uso de las Escrituras. Recuerden el consejo del apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No es usar la palabra de verdad, porque cualquiera la usa. Hasta Satanás la usó en la tentación de Jesucristo y la sigue usando, torciéndola, por supuesto. Pero el obrero del Señor y todos aquellos que le aman y le siguen, cuando usan la palabra de Dios, deben esforzarse por hacerlo bien, lo mejor posible, trayendo honra y gloria y alabanza al Señor. Dios sabrá usar su palabra para consolar y fortalecer de una manera que nosotros ni sospechamos. Ahora bien, dice, y sabemos, esto es una experiencia que el apóstol se atreve a decir junto a los creyentes en Roma, que ellos no desconocen, no, ellos están ciertísimos, ellos saben, ellos conocen de primera mano, en su propia experiencia, sabemos que todas las cosas, y aquí es donde está el detalle, cuando leemos esto así de pronto y no tenemos específicamente contexto en mente, pues tendemos a pensar que todas las cosas son todas las cosas. O sea, si me di un golpetazo en la cabeza saliendo de mi casa con la puerta, eso tiene que ayudar para bien, porque yo amo a Dios. Si alguien me dio un pisotón en el pie, eso tiene que colaborar para bien, porque yo amo a Dios. Entonces, todas las cosas, como que es un poco general esto, ¿no? Un poco abusar de lo que quiere decir aquí. Es cierto que es una expresión que dice todas las cosas, y como aquí dice, todas las cosas son todas las cosas, ¿no? Por muy insignificantes que sean, pero no, en realidad, el contexto del pasaje y en relación específicamente a esta frase lo encontramos en el versículo 18, donde Pablo está hablando de sufrimiento, y él dice, pues considero
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Es el contexto de las aflicciones, específicamente las aflicciones por causa de la fe, por causa del testimonio de Cristo. Evidentemente que nosotros podemos sumar allí, sin dudas, pues todo tipo de aflicción, la aflicción que pueda causar una enfermedad, o la aflicción que pueda causar la pérdida de un ser amado, porque en todas esas cosas Dios está y Dios nos ayuda para que nosotros pongamos de nuestra parte y podamos sacar el mejor beneficio de todo. Yo quiero leerles el mismo versículo en la versión popular. Dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas. Dios dispone todas las cosas. Él hace. Él trabaja al lado nuestro para que todas las cosas nos puedan ayudar para nuestro bien. Ahora dice un detalle muy importante, yo digo clave del versículo. ¿Para quién Dios dispone o hace que todas las cosas resulten para bien? Y aquí es donde a veces, pues en el afán de ayudar, no somos honestos, digamos, a veces con las personas. Y le citamos el versículo a cualquiera. Es a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, a los que caminan con Dios en el propósito para el cual han sido llamados. A los escogidos de Dios, los que están en comunión con Dios, amándole y sirviéndole. Para esos, Dios dispone que todas las cosas cooperen para bien, aun cuando puedan ser cosas que no son al momento o no pueden ser consideradas al momento buenas o agradables. Porque ¿quién puede gozarse en la tribulación o en la enfermedad? Humanamente hablando, ¿verdad? Sabemos que cuando unimos esto a propósito de Dios y a la visión espiritual que tenemos de todo, al entendimiento espiritual que tenemos de todo, pues podemos hallar gozo, podemos encontrar fortaleza en todas las cosas. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a ver a Dios en todas las cosas, aun cuando esas cosas no sean necesariamente ni hechas por Dios, ni permitidas por Dios. Hay veces, y ese es el contexto donde usamos mal el versículo, que las cosas que las personas están pasando no son porque Dios las ha causado o porque Dios las ha permitido en cierta manera para su bien final, sino porque son meteduras de patas, como decimos en la jerga popular en Cuba, ¿verdad? Yo creo que en cualquier país latinoamericano conocemos esta expresión, no, fulano metió la pata. Bueno, si metiste la pata, como dice, o sea, si tú fuiste torpe, si tú fuiste irresponsable en tus actos, y a pesar de conocer lo que estabas haciendo, tú hiciste el mal, tú no esperes que esas cosas te puedan ayudar para bien, porque tú no estás amando a Dios, tú no estás en el propósito de Dios. Entonces a veces hay que, por muy difícil que sea, hay que buscar la manera de cómo decirle a las personas las cosas, y si no, pues no use el versículo porque no es aplicable para todos, sino para los que aman a Dios, los que andan conforme a su propósito. Si a estos les sobreviene alguna cosa que pueda ser entendida en su momento como una tragedia o una dificultad, Dios hará que esa cosa, que esa adversidad redunde para tu bien espiritual, porque tú vas a sacar provecho de ella. Tú vas a conocer mejor a Dios, tú vas a aprender de Dios y vas a moldear tu carácter, tú vas a madurar en la fe. Y como es la experiencia de muchos, a veces a raíz de una experiencia amarga de sufrimiento, cuando han tenido un familiar, un hijo, por ejemplo, que ha muerto de una enfermedad que no se había encontrado para ella una cura eventualmente, esas personas han
continuado adelante en la vida, personas de fe, por supuesto, y han desarrollado un ministerio en base a esa enfermedad y han atendido a miles de otros niños con esas enfermedades y lo han atendido. Hay muchos testimonios que podemos encontrar. Y claro, me atrevo a decir que si estamos en Cristo y estamos haciendo su voluntad, estamos amando a Dios, también nosotros, los que amamos a Dios, a veces metemos la pata y muchas veces tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y aún allí, cuando hay un verdadero arrepentimiento y hay un conocimiento de Dios, Dios en su bondad y en su misericordia nos ayuda para que saquemos algún provecho de esas meteduras de pata, de esos pecados, de esos fracasos en la vida. Porque no podremos afirmar nosotros que Dios hizo que la negación de Pedro 3 veces fuera para su bien, aun cuando tuvo que llorar amargamente. Pero Dios le mostró a Pedro cómo él lo usaría y cómo él tendría que decir 3 veces también que amaba al Señor, aunque no lo hizo en la manera en que Cristo lo esperaba. Pero eso estaba en el propósito de Dios. Y como Pedro amaba a Dios y estaba en sus propósitos, aún esa negación y aún esas 3 confesiones que hizo de su amor al Señor, que no la pudo hacer como Cristo esperaba, con la máxima expresión del amor ágape, Pedro tuvo que decir: te quiero, Señor, te quiero. Cuando Cristo le preguntaba: ¿me amas, Simón, hijo de Jonás? Pero Pedro llegó a amar a Cristo de la manera que Cristo esperaba. Y ese Pedro fue un líder muy importante en el movimiento mesiánico, en el movimiento cristiano después. Pedro fue un hombre que predicó el Evangelio a multitudes, cuya sombra sanaba a los enfermos. Pedro mantuvo su firmeza, es decir, no vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios, y continuó predicando de Jesucristo. Y Pedro terminó ofreciendo su vida para Cristo, sufrió el martirio, fue crucificado con la cabeza para abajo, según dice la tradición, porque él pidió que así fuera, porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Esa es la historia de Pedro, cuyas cosas en su vida ayudaron, fueron para bien, porque Dios las dispuso, así como Dios dispondrá cada cosa en nuestra vida para bien si nosotros le amamos. Por eso, si usted está en Cristo y usted no se ha buscado las tragedias o las adversidades que está pasando, simplemente mire a Cristo. Simplemente pídale a Dios que esas cosas Él haga que sean para su bien. Porque sin dudas, hermanos, Él lo hará. Es conforme, dice, a lo que a su propósito son llamados. Lo más importante para un cristiano debe ser que el propósito de Dios en el llamamiento que le ha hecho se cumpla, muy a pesar de las vicisitudes, muy a pesar de los sufrimientos. Recordemos siempre el versículo 18, que se lo voy a leer en la versión popular ahora. Considero que los sufrimientos del tiempo presente, sean cuales sean, no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Bendito sea el Señor. Tú que estás sufriendo la pérdida de un ser querido, y hasta más de uno, tú que estás pasando por dificultades económicas o estás sufriendo el rechazo por la causa del Evangelio, aún en tu propia familia, que estás teniendo una enfermedad penosa en tu vida,
que no encuentras respuestas, solo asegúrate de que estás amando a Dios con toda la fuerza de tu corazón. Y si esa respuesta es afirmativa, entonces descansa en Él, porque Él hará que esas circunstancias terminen siendo para bien en tu vida. Algún provecho tú vas a sacar de esa experiencia difícil. Que Dios les bendiga. Vamos a orar por todos los que están sufriendo alguna situación en estos días. Son muchos, hermanos. Cada día las noticias son peores. Todo es tristeza, todo es dolor. Ya estamos, como decía ayer, como Jeremías, ¿verdad? Tristeza, dolor y destrucción por todas partes. Pero con nosotros está el que tiene control de todo. Y el que hará que un día todas estas cosas pasen y vivamos en un mundo renovado por el poder del Todopoderoso Dios, Creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias, amado Salvador, en esta mañana, por la verdad, Señor, de que todas las cosas obran para el bien de los que te aman, de los que están en tu propósito, de los que quieren agradarte, de los que buscan tu gloria y alabanza en todas las cosas. Tú conoces, Señor, en esta mañana la condición de muchos de nuestros hermanos que han perdido a sus seres amados, a sus esposos o esposas, a sus padres, a sus hijos, y no encuentran consuelo, no encuentran cómo poder seguir adelante. Pero tú, Señor, que eres el Dios de ellos y que les amas y que ellos te aman a ti, podrás darle el impulso que ellos necesitan, Señor, para seguir adelante. Puestos los ojos en ti, Señor, que eres el autor y consumador de la fe. Te ruego que les ayudes en esta hora para que encuentren la fortaleza que necesitan en ti, Señor. Gracias por el apoyo que nos podemos dar los unos a los otros a través de la oración, a través de la palabra. Tesoros invaluables, Señor, que tú nos has dejado. Te ruego en el nombre de Jesús que seas propicio al enfermo, Señor. Mira cuántas personas están siendo víctimas de esta terrible enfermedad y de otras, Señor. Cuántos cánceres, Señor, cuánta tristeza en las personas que están pasando por esto. Pedimos en el nombre de Jesús que tu mano sanadora se extienda sobre ellos, Señor. Sé sobre la vida de nuestro hermano Félix Carlos Menchaca. Padre Santo, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú permitas que estas quimioterapias puedan ser efectivas para la sanidad de ese cáncer, Señor, y que tú le fortalezcas en medio de este proceso. Sé con Norma Escobedo, visítala en esta mañana también. Oh Padre Santo, toca su cuerpo en el nombre de Jesús para sanidad, Padre. Así, Señor amado, te ruego que seas con los que están convalecientes y recuperándose, Señor, de esta enfermedad del virus y también, Señor, de cualquier otra. Ruego que tú en tu misericordia les visites y les fortalezcas y les permitas salir adelante sin ninguna complicación, Señor. Obra, Padre, en la vida del desamparado, del que está en alguna forma sintiéndose menos. Señor, yo te ruego que tú pongas tu mano poderosa y les ayudes a cobrar ánimo, sabiendo que son criaturas tuyas, creadas a tu imagen y semejanza. Permite que encuentren a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que nazca la esperanza en ellos, para que encuentren ese propósito para el cual tú les llamas. Así, Señor, te ruego que seas con todos aquellos que estamos militando en estos tiempos, en la manera de buscar, Señor, la mejor forma de ministrar a través de estas circunstancias. Rogamos que tú nos ayudes. Bendice a cada pastor, Señor, que tiene un devocional o que tiene una predicación el domingo, una reunión virtual de oración. Señor, yo te ruego que tú les uses y que traigas sobre ellos el poder de tu Espíritu. Pero rogamos por aquellos que
tienen que escuchar, Señor, y que a veces no prestan la atención debida o no le dan el mismo valor a que si estuvieran en el templo, Señor. Yo te ruego, Padre, que se beneficien de este tiempo para gloria y alabanza tuya, que pongan atención a tu palabra, Señor, que se disciplinen y puedan, Señor, separar un tiempo para estar quietos y escucharte a ti. Gracias te damos en esta hora y ponemos todas las peticiones en tus manos, Señor, con acción de gracias y alabanzas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La paz de Cristo sea con todos ustedes, mis hermanos. Un abrazo y que tengan un día maravilloso. Amén.